Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de En nuestra la hora muerte. de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era Como en en el el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. San Rafael, San Ruega por Miguel, Por nosotros, San Pablo. ruega por Muy bien. nosotros. Hoy hablaremos de el porqué de la revelación. O sea, Dios ha querido dejar en nuestro corazón un deseo natural de conocerlo. Por tanto, este deseo que es innato es un deseo que nadie puede quitarse porque lo trae en la inteligencia y lo trae en la voluntad. Y lo que todos queremos, aunque no todo el mundo se dé cuenta de que es eso lo único que lo puede llenar, es alcanzar un conocimiento pleno de Dios. Pero como las fuerzas humanas no dan para conocer a Dios de modo pleno, Dios ha querido abrir su misterio a nosotros. Eso es la revelación, una apertura del misterio de Dios a nosotros. Y nos ha querido revelar su nombre, su vida íntima, todo su misterio lo ha puesto a nuestro alcance. Evidentemente, aquí en esta tierra podemos conocer, pero lo que conoceremos cuando estemos en la vida eterna va a ser un conocimiento supremo. Supremo siempre conservando nuestra condición de criaturas finitas, limitadas. Bueno, entonces Dios quiere, y este es el fin de la revelación, que al conocerlo, seamos capaces también de amarlo y que seamos capaces, conociéndolo y amándolo, de estar en comunión con Él, porque es lo que más felicidad nos va a dar. No hay cosa que nos pueda dar más felicidad que estar en comunión con Dios. Por tanto, esa comunicación de hijos con su Padre como una cosa permanente, pero no de cualquier modo, sino como lo hace el Hijo y conducidos por el Espíritu Santo. Bien, entonces, como nosotros no podríamos, por nuestras fuerzas, alcanzar ese conocimiento pleno dentro de los límites que se puede tener en esta tierra, y Dios no quiere que quedemos en la ignorancia, porque dice San Pablo en la carta primera a Timoteo, que Dios quiere que todos se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios nos invita a entrar en una relación de amor con Él. Ya San Pablo nos ha dejado claro en la primera de Corintios que ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que Dios preparó para los que le aman. Por tanto, es tan gigantesco aquello, tan inmensamente gratificante, que no podemos ni siquiera imaginarlo. Bien, entonces Dios ha ido interviniendo en la historia para salvarnos a través de gestos, de acontecimientos de carácter salvífico, como fue la llamada de Abraham, la liberación de los israelitas de Egipto, y todos estos gestos lo que expresan es la salvación que Dios nos quiere dar. De modo que la narración de estos gestos y de estos hechos históricos en el Antiguo Testamento también tiene un carácter profético, de anuncio de lo que va a ocurrir ya en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, sucesos ocurridos en la historia del pueblo de Israel, sucesos ocurridos a patriarcas, a profetas, van anunciando lo que vamos a conocer en plenitud en el Nuevo.
Bien, entonces, la encarnación del Hijo de Dios está anunciada ya en el paraíso terrenal y está anunciada como algo que es el remedio de los remedios. Génesis 3:15. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú le morderás el carcañal, pero ella te aplastará la cabeza. Y entonces se anuncia que el Redentor, el que va a restaurar el género humano y todo el cosmos, vendrá de una mujer. La mujer. No es cualquier mujer, es la mujer. Es María Santísima. Bueno, entonces, como Él se hace hombre para guiar la historia humana desde dentro y guiarla utilizando lenguajes humanos, viviendo entre nosotros, teniendo actividades con nosotros y junto a nosotros, pues eso que Dios ha hecho es justamente para favorecer que nosotros pudiéramos estar en esa comunicación con Él y guiar nuestra historia. Entonces Jesús, a través de los milagros, la predicación, la pasión, la muerte y la resurrección, y por supuesto, su vida privada es una continua predicación sin palabras, Jesús revela el proyecto de Dios para la humanidad. Este proyecto es un proyecto de felicidad, es un proyecto de salvación. Y para que nos hagamos idea, Él quiere mostrar el misterio trinitario, ya que aquel Dios que se revela a nosotros son tres personas en un solo Dios verdadero. Por tanto, Dios no es una fuerza cósmica, no es una energía, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas. La sustancia es única, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, coeternos. En el Antiguo Testamento nos presenta a Dios bajo el signo de la alianza, una alianza que es un pacto de amistad con un pueblo para salvar a ese pueblo. Pues que ese pueblo estaba llamado a representar al pueblo de Dios definitivo, la iglesia. Entonces, cuando ya llega el Nuevo Testamento, lo que hace Jesús es revelar la relación única entre Él y el Padre y la del Espíritu Santo con los dos. Entonces, todo lo que el Padre ha querido donarnos es su Hijo. Y el Padre se ha donado entero al Hijo. Y el Hijo se dona totalmente al Padre en una donación amorosa. Bueno, ahí está el Espíritu Santo, donación amorosa. En estas tres divinas personas quieren que estemos participando de su vida íntima. Y por eso Dios nos da a conocer el misterio y nos otorga el don de la gracia. Entonces, el objetivo de la revelación es que todos tengan la posibilidad de vivir en comunión con Dios, que nadie esté solo. El Vaticano II dice que Dios habla con los hombres como se habla con los amigos y que mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y para recibirlos en su compañía. Este es el proyecto de Dios. Bien, ¿cuál es la misión de la iglesia entonces? Cristo funda la iglesia para continuar su misión en el mundo. Y la iglesia lo que hace es evangelizar para continuar su misión en el mundo, llevar la buena noticia a todos. Y sin el Espíritu Santo, la iglesia sería un cadáver, un cuerpo sin alma. Por tanto, llamamos al Espíritu Santo el alma de la iglesia, el alma en la labor evangelizadora.
Pero eso no significa que las circunstancias históricas sean a pedir de boca. Por tanto, las circunstancias históricas pueden ser muy difíciles, pero no olvidemos que el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Bien, entonces el Espíritu Santo invita a cada persona a formas de entrar en comunión con Dios, incluso en ausencia de la predicación de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde la iglesia no está y el Espíritu Santo está actuando en esas almas, invitándoles a entrar en comunión con Dios. Pero esta acción divina del Espíritu Santo deja en el corazón del hombre una semilla de la revelación. Hablamos entonces de una expresión clásica en la teología, dicha en latín, semina verbi, las semillas del verbo. Estas semillas destinadas a toda la humanidad. Por eso encontramos rasgos de esas semillas en el Popol Vuh. Encontramos rasgos de esas semillas en los libros sagrados de otras religiones. Estas semillas están ahí y están ahí esperando el momento oportuno. Quizá la relación de la persona con Dios es confusa y fragmentaria, pero la semilla ya está puesta por Dios. Por tanto, en cualquier momento Dios puede provocar una circunstancia adecuada para que esa semilla se desarrolle. Cuando hablamos de la respuesta de la fe, estamos diciendo que a la revelación divina corresponde al ser humano el responder. Tú que me hablas de ti, tú que te das a conocer a mí, aquí está mi respuesta, me uno a ti mediante la fe. Pero la fe es una luz interior que proviene de Dios. Por tanto, el que hace un acto de fe se adhiere a Dios que se revela. Y para poder recibir esta revelación interior, a Dios que me ilumina, hace falta un auxilio del Espíritu Santo. Por tanto, mi respuesta es fruto de una revelación interior, pero hay otra revelación que es exterior y se juntan ambas en el corazón. Dios me invita a adherirme a esas verdades reveladas en la revelación exterior. Hemos distinguido dos tipos de revelación. Pues la fe es un acto libre, es un acto de confianza. O sea, yo puedo aceptar la invitación a creer o rechazarla, pero en cuanto la acepto, me entrego con alegría al proyecto de Dios y confío en Él, igual que lo hizo Abraham y la Virgen María. ¿Y quién nos apoya en esta tarea? La Virgen María, porque lógicamente a ella le ilusiona que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Bien, entonces estas son las diapositivas que tenía preparadas para hoy. Como ven, he acortado las diapositivas con el fin de que podamos, que las clases duren, sean más breves y tengan todo más condensado. Ahora vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Antes de compartirles el glosario. ¿Alguna pregunta? Si no, ya saldrán a la hora del glosario. Les voy a compartir entonces ahora el glosario. Les compartí el Nuevo Testamento, no el glosario. Ahora les comparto el glosario. Bueno, aquí tienen el glosario en pantalla. Vamos a ir conversando sobre esto.
Entonces, la fe, ya dije que es un don gratuito y sobrenatural, ya que Dios nos da ese don, es también una profunda convicción de la iglesia y todos los creyentes tenemos esa experiencia de la fe. Bueno, pero distinguimos. Cuando hablamos de la fe, hacemos una distinción. ¿Cuál es la distinción? Bueno, pues que hay una revelación exterior, un contenido de verdades, y hay una revelación interior. Dios que ilumina para que seamos capaces de aceptar aquella revelación que Dios nos ha dado. Es decir, da una luz en la inteligencia y mueve la voluntad, respetando siempre nuestra libertad. Ok, la fe entonces es el principio y la base de el modo de vivir según el Evangelio. El principio y la base. Entonces, no podemos partir de nosotros mismos, partimos de unas verdades de fe que Dios nos ha transmitido. Por eso recoge el texto de Romanos 6. Cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Bien, entonces la fe es para ser vivida, mira, tiende a ser expansiva, tiende a hacerse operativa y tiende a realizarse en la existencia del creyente. Pero la fe informa la vida, le da forma a la vida, le da alma a la vida. La vida adquiere sentido y dirección gracias a la fe. Entonces, un creyente no puede vivir igual que un no creyente, porque el creyente, como se ha adherido no solo intelectualmente a las verdades de la fe, sino existencialmente, esas dos vidas no pueden ser iguales. Bien, hablemos de la religión cristiana. Es una religión dogmática. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea una religión dogmática? Bueno, pues significa que dentro de la fe hay unas verdades, unas fórmulas de fe que pues se basan en la Sagrada Escritura y que son como los puntos de convergencia entre todos los cristianos. Uno no puede ser cristiano si uno rechaza, por ejemplo, la confesión sacramental. La confesión sacramental es una fórmula de fe, además de ser un sacramento, pero creemos que Dios la ha instituido. Y así podría seguir poniendo ejemplo. Entonces, nosotros nos adherimos a esas verdades. Y si alguien dice, yo soy católico, pero yo no creo que exista ni el infierno, ni el cielo, ni el purgatorio, ha dejado de ser católico. Si es que lo dice de todo corazón, si lo dice con formalidad. Bien, entonces, estos dogmas de fe no son acciones ni principios teóricos, son declaraciones precisas sobre lo que Dios ha revelado y la Iglesia ha vivido en su tradición. Por tanto, hay una continuidad entre la declaración de un dogma de fe y todo el proceso anterior. Ejemplo, 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declara el dogma de la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma. Mira, durante siglos y siglos, la tradición viva de la Iglesia nos ha enseñado eso. Pero en 1950, Pío XII se ve impelido por la necesidad de declarar aquella verdad pacíficamente poseída por todos los cristianos, declararla dogma de fe. Bien, es decir, que la tradición nos decía que en efecto, desde tiempos inmemoriales hemos creído en la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Bien, pero como había gente que se oponía
o que lo negaba, fue necesario hacer una declaración dogmática. Bien, entonces los dogmas expresan el carácter objetivo de la revelación divina, porque la revelación divina no se puede reducir a la subjetividad de lo que fulanito se imagina que Dios reveló, no, sino que la revelación divina es justamente mm, algo objetivo, no es algo imaginario. Entonces, no se puede restringir a la subjetividad del creyente. Los dogmas son el fundamento de la recta conducta cristiana. ¿Qué pasa con estas formulaciones eclesiales? ¿De dónde nacieron? ¿Por qué se acuñaron? ¿Hace cuántos siglos los cristianos creemos en eso? Entonces, nos habla, cada vez que haces una formulación dogmática, se está hablando de la totalidad de la conciencia de la iglesia y se tienen por válidas e incondicionadas estas fórmulas como requisitos para el conocimiento religioso y la conducta moral. Conocí a un señor que era catequista en una parroquia en un pueblo y lamentablemente el catequista dejó de ser catequista y se hizo evangélico. Conocía el catecismo, sí, y lo enseñaba, pero no se lo aplicaba él a sí mismo, porque si lo hubiera conocido a fondo, no le hubiera pasado lo que le pasó. Bien, entonces nosotros, como seres humanos, como hombres, necesitamos principios fundamentales que orienten nuestro comportamiento. Y sin esos principios, nuestra existencia no podría durar en un solo rumbo, porque nosotros como cristianos llevamos unos puntos de referencia fijos. Si pretendiéramos caminar sin brújula, sin tener cuatro puntos cardinales. Qué difícil sería orientarse en la vida. Pues la orientación del cristiano está marcada por esos dogmas de fe. Si te sales de este dogma de fe, dejas de ser católico. Bien, no te vamos a obligar, pero si estás dentro, tienes que creer. Bueno, entonces la vida nuestra lo necesita. Por tanto, ¿cómo se entiende el dogma? ¿Como una afirmación, como un punto de vista? No, no. No se impone arbitrariamente, no se desprecia la libertad interior y exterior del creyente. Por tanto, el dogma no se debe entender como un punto de vista de alguien, de un papa que se le ocurrió de repente. No, porque los dogmas se formulan con gran precisión y rigor científico. Entonces, cuando los dogmas proclaman como verdades de fe propias de los cristianos católicos, pues nos está dando una pista, no te puedes salir de aquí, porque si tú sigues siendo católico, esta es una verdad de la que no puedes abstenerte, no te puedes hacer al margen. Así nos faltaran dogmas, estaríamos condicionados por los vientos de las modas. Estaríamos inventándonos unos dogmas a la medida de nuestra mentalidad, según la época en que vivamos, de nuestra cultura, de nuestra conveniencia o de nuestros intereses. Por tanto, caeríamos en reinterpretar todo el cristianismo, reinterpretar a Dios y todo el mensaje cristiano, adaptándonos a nuestros particularismos. Los dogmas liberan y permiten conocer la verdad objetiva de Dios. Hablemos del carácter irrevocable de los dogmas. El Vaticano I, 1870, declara que el dogma posee su sentido propio de una vez para siempre y censura a quienes se apartan de este sentido, bajo pretextos de un conocimiento superior o del progreso de la ciencia o de una interpretación más profunda de la formulación dogmática. Bueno, entonces, una vez que se ha declarado un dogma, no hay marcha atrás. Es irreversible, es irreformable. ¿Y por qué? Porque la declaración de un dogma de fe compromete la infalibilidad papal guiada por el Espíritu Santo. Hablemos de por qué es la revelación divina. Bueno, entonces Dios ha querido que hubiera un concilio
en el siglo XX, que terminó en 1965. Y este concilio nos ha dicho que Dios se ha revelado a sí mismo para manifestar su misterio y para que podamos llegar al Padre y participar en la naturaleza divina. Bueno, entonces, estas verdades son para ese fin y ese fin Dios nos lo ha regalado. Entonces, la revelación divina solo puede venir de Dios y el proceso, pues, viene ya en el paquete de la creación, pero luego hay unas escrituras sagradas, hay una Biblia, hay un Antiguo y Nuevo Testamento, y luego hay figuras religiosas como Jesucristo y el Espíritu Santo que están subrayadas en esa revelación. Bueno, entonces, en el contexto nuestro de cristianos, la revelación se manifiesta de dos formas. Hay una que vamos a llamar natural y otra que vamos a llamar sobrenatural. La revelación natural, Dios se revela a través de la naturaleza y el universo. Y Dios permite que los seres humanos lleguemos a conocer que existe un solo Dios verdadero, pero a base de observación y de razón. En cambio está la revelación sobrenatural. Dios se comunica directamente con la humanidad a través de milagros, profecías y a través de la escritura. Bien, hablemos de la razón natural. La razón natural nos permite conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Sí, pero a Dios uno. La revelación natural no nos permite llegar a Dios trino, porque eso era necesario que fuese revelado, si no, no podríamos ni intuirlo. Bueno, entonces Dios se revela y Dios se entrega a nosotros. Y Dios revela su misterio, revela su designio de bien para todos los hombres y espera nuestra respuesta. Entonces, el designio divino de la revelación, ¿cómo se realiza? Hay acciones y hay palabras que están muy ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Es decir, hay una pedagogía divina. Dios tiene un plan paulatino que ya se consumó con la muerte del último de los apóstoles para darnos a conocer la verdad. Bueno, entonces, gradualmente Dios se comunica a nosotros y nos hace idóneos para acoger la revelación sobrenatural. Dice San Pablo en la primera de Timoteo, capítulo sexto, dice que Dios habita en una luz inaccesible. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros recibimos esa comunicación, pero velando esa luz. ¿Por qué? Porque si no, nos desmayaríamos. ¿Y a qué conclusión nos lleva esa revelación de Dios? Que somos hijos adoptivos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios va revelándose a sí mismo y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, poco a poco, poco a poco. Dios lo crea todo, lo conserva todo, da a los miembros el testimonio perenne de sí mismo en las cosas creadas, para que remontando las cosas creadas lleguemos a las increadas. Entonces, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de Adán y Eva. No, Dios siguió revelándose. Bien, hablemos de las etapas de la revelación. ¿Cuántas etapas nos va a señalar? Bueno, aquí tienen dos. La alianza con Noé. La Biblia venera figuras que son muy, dijéramos, amadas por las naciones. Y ahí está, por ejemplo, Abel el justo, ahí está el rey y sacerdote Melquisedec. Bueno, pues son personas muy queridas en esas naciones. Entonces Dios también se apoya en esas personas. Y por eso la escritura va expresando la altura de la santidad para alcanzar a los que vivimos según la alianza de Noé con la espera de que Cristo venga por segunda vez. Bueno, entonces Dios
para reunir a la humanidad, busca a una persona y elige a Abraham. Y Abraham le dice que tiene que salir fuera de su tierra, no solo de su casa, de su tierra, de su patria y de su casa. Bueno, entonces Dios lo convierte en Abraham, es decir, empieza siendo Abraham y termina siendo Abraham. Bueno, entonces, este paso de Abraham a Abraham, ¿qué quiere decir? Serás padre de una muchedumbre sin número. Entonces Abraham es padre en la fe de los musulmanes, de los árabes, de los cristianos y de los judíos. Y esto era lo que yo les tenía del glosario. No sé si quieren preguntar algo. Don Mario, eh, Sí, es que es difícil, ¿va? Porque usted mencionó que muchos, o sea, desde el bautismo, pues tenemos esa fe ya casi que es un regalo que nos da Dios, ¿va? sí. Pero, pero hay muchos que hoy en día, como usted dice, que no no se dejan que se les revele esa luz o esa fe. ¿Por qué cree usted que pase eso mucho en nosotros los cristianos? Bueno, porque hay desprecio de la oración. En la medida en que una persona no hace oración, es muy difícil que Dios le dé esa luz. Muy bien, sí, Muy bien, sí, sí. de acuerdo. Gracias, Omar. Muy bien. Veamos el glosario, perdón, el trabajo para hoy. Don Mario, Sí, una dime. pregunta. Eh, en la actualidad, en las sectas, regularmente los líderes se dicen ser sujetos de revelación. En efecto, así es. Y entonces comienzan a sacar revelaciones que recibieron a su grupo ahí. Y la Sí, verdad es que cuando uno los medio escucha, resulta que van inclusive en contra de los dogmas de la iglesia. Entonces, no tendría ninguna lógica que estos sujetos tuvieran ese tipo de revelaciones, don Manuel. así es. Pero ocurre que esas personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo que te dijera no sé qué. Bueno, esas personas tendrían que empezar por oír la revelación de Dios con más respeto y por ser más humildes y no estar pensando que si Dios no me habla directamente a mí, es que Dios no me tiene en cuenta, me ignora, yo no soy nadie para Él. Entonces, abstenerse de ese afán de novedades, que es lo que se ve que hay en esas personas, es muy importante porque donde no hay humildad, no se puede oír la voz de Dios. Está uno sordo y ciego. ¿De acuerdo? Gracias, don Manuel. Muy bien, Ronald. ¿Sí, Alfredo? Don Mario, desde la salida del paraíso de Adán Sí, y Eva, entonces todo lo que vino con Noé, Moisés, Abraham, sí, no es sí, más que una preparación y una alegoría de la salvación sí, amplia por Cristo, así es, reflejada en el pueblo de Israel. así es. O Se sea que la replicó. salida del paraíso, ya en el paraíso, Dios les estaba revelando cosas a Adán y Eva, ya en el paraíso. Y cuando pecan, al pecar, les revela que va a mandar un redentor. Y cuando van apareciendo, pues, las distintas etapas de la revelación, Dios va a través de esos sucesos revelando al futuro Mesías. Ya lo revela en el inocente Abel, muerto en manos de su hermano Caín. ¿Verdad? Ahí hay un prototipo de Cristo. Noé es otro prototipo de Cristo. Melquisedec, otro prototipo de Cristo. Entonces, Isaac, otro prototipo de Cristo. Jacob, otro prototipo de Cristo. El sacrificio que Abraham va a hacer de su hijo es un sacrificio
que me está anunciando a Cristo. Muy bien. Gracias, don Mario. Bueno, Bueno, don Mario, pero ahí también en cabal en Génesis revela de una vez también a María, ¿va? en Génesis aparece ya María, en efecto, así es. Que es algo bien bonito porque nos está diciendo que es Sí, la nueva Eva, por decir así, ¿va? que vendrá a través de una mujer el Mesías, ¿verdad? Gracias, Mario. La nueva Eva, así es. Bien, en la voz de Caná revela que la iglesia es familia. Entonces, el trabajo que tienen hoy es el porqué de la revelación, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo el objetivo. ¿Mm? Y les pongo, pues esos son los puntos de los que se va a hablar, ¿verdad? En este trabajo que ustedes van a hacer. Ahí tienen una pauta para el grupo de trabajo. Hay una asignación de roles, hay una lectura y una reflexión, una discusión, una aplicación práctica y una conclusión. Entonces lo que les pido es que ustedes pues lo hagan si quieren hacerlo en familia. Ya se los compartió Klaus, magnífico que lo hagan en familia, pero el objetivo de esto es sencillamente facilitar a todos que puedan entrar en esa dinámica de trasladar a la familia lo que han visto en clase el día martes. Bueno, pues los dejo, terminamos nuestra clase de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora nuestra ahora y en muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era era en en el el principio, principio, ahora ahora y y Ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. San Pablo, San Gabriel, Ruega 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 por 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 nosotros. nosotros. San Pablo, ruega Ruega por Ruega por por nosotros. nosotros. Santa María Esperanza, nuestra asiento de la sabiduría. Ruega ruega por Ruega por por nosotros. nosotros. Bueno, que estén muy bien, que